Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 44 y 516. Los saluda Guillermo González Navarrete, quien nos acompañará en la presente edición. Nos encontramos con el doctor Ernesto Blume Fortini, magistrado del Tribunal Constitucional y además presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, quien ha tenido la gentileza de atendernos nuevamente. Doctor Blume, ¿cómo está? Bienvenido a Tus Derechos. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de encontrarme en este programa tan importante que realiza el Tribunal Constitucional para la difusión de los derechos en general y sobre todo de los contenidos normativos de la Constitución. La razón de su presencia en el programa de hoy está referida a la próxima realización del 11º Congreso Nacional de Derecho Constitucional, una actividad académica organizada por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional que usted además preside. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad académica? ¿Qué días se van a realizar y qué es lo que se busca con ella? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente en estos días estamos abocados a la organización de este 11º Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Ocurre que en nuestro país desde hace más de 20 años los constitucionalistas, encabezados por el maestro don Domingo García Belaúnde, nos hemos organizado desde el punto de vista académico y hemos constituido una entidad sin fines de lucro que me honro en presidir, dedicada básicamente a la labor docente y de investigación, que se denomina Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Esta entidad tiene por objeto difundir, promover y en general dar a conocimiento público los contenidos de la Constitución y de sus instituciones. Hemos realizado ya durante estos años 10 congresos nacionales de Derecho Constitucional, un congreso iberoamericano y 5 congresos de Derecho Procesal Constitucional. En esa línea de promover el debate académico, de promover la investigación, es que engarza este evento que estamos organizando gracias a la colaboración y al apoyo de la Universidad San Ignacio de Loyola, quien se ha brindado gentilmente a, sumarse a este proyecto. Hemos invitado a varios expertos internacionales y a un grupo muy selecto de constitucionalistas peruanos, encabezados por el propio doctor Domingo García Belaúnde, y vamos a debatir sobre lo que hemos denominado en términos muy globales los retos del constitucionalismo del siglo XXI, pero que además contiene una serie de subtemas o temas más específicos. Me permite mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, se va a debatir sobre derechos fundamentales y multiculturalismo, sobre jurisdicción constitucional y control de convencionalidad, sobre estructura y reforma del Estado, sobre el tema de la bicameralidad, que es un tema tan debatido y tan reclamado, y también sobre el proceso de descentralización del país. Además, específicamente sobre el Tribunal Constitucional y el desarrollo jurisprudencial, también el sistema electoral y partidos políticos, el régimen económico, educación y reforma universitaria, relaciones internacionales y tendencias contemporáneas del constitucionalismo moderno. Toda esta amalgama de temas se van a debatir. Participan por el lado de los expositores internacionales el doctor Armin von Bock-Dandy de Alemania, por Argentina el doctor Néstor Pedro Sagüez y el doctor Oscar Puccinelli, por Brasil el doctor Luis Samuel Espíndola, por Italia el maestro Lucio Pegoraro y por Venezuela viene don Alan Brever Carías, que dicho sea de paso es uno de los perseguidos del régimen chavista, que ha escrito muchísimo desde el exilio sobre todo este proceso que se viene llevando a cabo en Venezuela y que nos tiene en todo el mundo y especialmente en Iberoamérica, especialmente preocupados. Este congreso dice retos del constitucionalismo
del siglo XXI. ¿Cuál es el reto principal o cuáles son los retos principales del constitucionalismo? Bueno, es un tema precisamente que vamos a debatir porque es algo que está en la agenda como punto de agenda, pero no totalmente desarrollado y obviamente falta mucho que hacer al respecto. Pero yo diría que el principal reto del constitucionalismo peruano y en general del constitucionalismo en términos universales es procurar mecanismos para garantizar la esencia de ese constitucionalismo, que es brindar a todo ser humano un mecanismo de protección de los derechos fundamentales y además que el Estado esté al servicio del ciudadano. Y por lo tanto, ver cómo se garantiza la preservación del Estado constitucional, que es un Estado en donde prima la Constitución como expresión del pueblo, nosotros llamamos expresión normativa del legislador constituyente, en donde no debe haber territorio liberado o área liberada de control cuando se trata de proteger, cautelar, garantizar y asegurar la vigencia absoluta de los derechos fundamentales. Y por otro lado, tampoco debe haber territorio liberado cuando se trata de garantizar que la Constitución es la norma de mayor jerarquía y no permitir que mediante normas de inferior jerarquía sea desmantelada en su contenido. Esto es sumamente importante porque lo que se ha observado en algunos países, por ejemplo el caso de Venezuela, es que no obstante a que asumen un ropaje, llamémosle así, constitucional, en el fondo utilizan ese ropaje para guardar o encerrar una inspiración ajena a lo que es un Estado de Derecho auténtico, una democracia auténtica. Y estamos presenciando lo que hoy el mundo mira con preocupación de cómo se utiliza ese ropaje constitucional para encerrar un régimen que en el fondo es un régimen dictatorial. Entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista académico, desde la investigación, desde la cátedra, desde la doctrina, para evitar que esas historias se repitan? Es un punto muy importante. Claro, la preservación de un sistema no solamente es un tema jurídico, sino que es un tema también fáctico, político, social. Sin embargo, es evidente que el constitucionalismo tiene que ver mecanismos de protección contra esas situaciones, que a su vez involucren no solamente a los propios países, sino involucren a las comunidades internacionales. Porque algo hay que hacer al respecto. Mire, si uno analiza la historia del mundo occidental sobre todo, descubre lo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que en esa Segunda Guerra Mundial se produjo en cuanto a lesión de derechos fundamentales. El genocidio nazi fue espantoso, pero esa experiencia zarandeó a la comunidad mundial y la obligó a buscar mecanismos para coordinar y ver, de encontrar cómo proteger al ser humano más allá del Estado. Porque algo muy importante que está en la esencia misma del constitucionalismo es que el ser humano es anterior y superior al Estado y el Estado se organiza como un instrumento para proteger, garantizar y preservar al ser humano y al cabal y pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, fíjense, la humanidad necesitó esa experiencia tan nefasta para que por lo menos en el mundo occidental nos pongamos de acuerdo y digamos, tiene que haber una organización de las Naciones Unidas, tiene que haber mecanismos de protección, empezó ya a desarrollarse el derecho internacional de los derechos humanos, llegamos a la Convención Americana en el caso nuestro, es decir, tenemos que aprender de la experiencia vivida. Los casos que se están produciendo ahora deben llamarnos a una profunda reflexión. Ese es uno de los retos. Pero hay varios retos en, por ejemplo, el fenómeno de globalización. El hecho de que hoy el mundo intercomunicado, cibernetizado, computarizado, en donde la información salta de un momento a otro en instantes, ¿cómo toma a los estados constitucionales? ¿Qué debe hacer el Estado para que ese fenómeno no arrase con la individualidad de cada pueblo,
con los derechos inherentes al mismo, con la decisión y el derecho de escoger su propio destino. ¿O acaso ese sistema puede debilitar los estados y crear de repente una comunidad mundial, pero tan genérica y tan amorfa que nos haga perder nuestra propia identidad? Y así hay infinidad de temas. Entonces estamos en ese empeño con bastante ilusión. Quería además señalar que van a participar juristas de la talla del mencionado ya doctor Domingo García Belaúnde, el doctor Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Alberto Boreo Dría, que es también un connotado constitucionalista, el doctor Francisco Miro Quesada Rada, que además es politólogo, el doctor Francisco Eguiguren, actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que es magistrado de nuestro tribunal, el doctor Aníbal Quiroga León, el doctor Gerardo Eto Cruz, que fue también magistrado, Martín Santibáñez Vivanco, que es el decano de la Facultad de Derecho de la UCIL, el doctor Ricardo Mumón Callirgos, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional y un profesional de mucho prestigio, muy calificado, el doctor Samuel Abad Yupanqui, constitucionalista, el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa, decano de la Facultad Católica Santa María de Arequipa y ahora es uno de los vicedecanos, el doctor José Palomino Manchego, también muy conocido, un profesional muy destacado, la doctora Susana Castañeda Otsu, que es constitucionalista y a la vez penalista y tiene a su cargo actualmente la coordinación de todo el sistema anticorrupción. También el doctor Edgar Carpio, actualmente viceministro de Justicia, el doctor Luis Sáenz Dávalos, que es uno de los asesores jurisdiccionales más destacados y de mayor experiencia aquí en el tribunal, el doctor Carlos Hackanson Nieto, que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y actualmente es una de las autoridades más importantes, el doctor Gastón Soto Ballenas, que también ha estado en un organismo público, el doctor Miguel Pilcapoma Ignacio, que ha sido decano de una facultad en Huancayo, el doctor Raúl Chanamé, del Jurado Nacional de Elecciones y constitucionalista, pero además historiador del derecho, el doctor Edwin Figueroa Gutarra, que es juez superior en Lambayeque, doctor en Derecho y de gran experiencia y de gran producción, el doctor Cristian Donaire, también un profesional constitucionalista muy destacado, el doctor Enrique Pestana, que actualmente es jefe de gabinete en el Jurado Nacional de Elecciones y además constitucionalista, y la doctora Paola Ordóñez Rosales, que es también asesora jurisdiccional, actualmente colaborando con la presidencia de la Corte Suprema de la República. Este es un grupo de los que, digamos, aparecen como expositores extranjeros y nacionales, pero como el Congreso permite que cualquier profesional que se inscriba pueda participar y si presenta una ponencia, evidentemente, con mucho mayor razón, hay una serie de profesionales que no están en esta lista que van a participar. La asociación tiene 120 miembros aproximadamente, los que se han inscrito y van a participar no son todos, evidentemente, pero va a haber un gran debate. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de la página de la UCIL, que es www.ucil.edu.pe, y además decirles que se les entregará un volumen con las ponencias de este Congreso Nacional de Derecho Constitucional. ¿Cómo evaluaríamos el proceso, doctor Blume, a su consideración del constitucionalismo en el Perú? Estamos cerca al Bicentenario, hemos tenido 12 constituciones y hemos pasado en el transcurso de ese tiempo de la ley, del imperio de la ley al imperio de la Constitución, e incluso se habla ahora de lo que es la convencionalización del derecho. ¿Cómo evaluaríamos ese andar? Mire, mi evaluación es
positiva y optimista. Yo diría que desde dos perspectivas. Desde la perspectiva constitucional, no obstante a que nuestra vida republicana ha sido y sigue siendo azarosa y que hemos vivido, como señalaba en su momento el maestro Manuel Vicente Villarán, haciendo y deshaciendo constituciones, y que tenemos 12 textos constitucionales, contando la Constitución de 1993 y partiendo de la Constitución de 1823, sin mencionar una serie de reglamentos, estatutos, yo denomino instrumentos normativos con pretensión constitucional que en algún momento rigieron en el Perú y que no necesariamente fueron constituciones. Por ejemplo, el Estatuto Provisorio de San Martín de 1821, o las bases de la Constitución de 1822, o ya dando un salto acrobático al siglo XX por mencionar un documento que fue emitido por una dictadura, pero con pretensión constitucional, el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, del general Velasco Alvarado, del año 68. El documento del 5 de abril del año 1992, cuando se declara el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, por parte del expresidente Fujimori. Es decir, si uno suma las constituciones a todos estos instrumentos normativos, superan los 18, 19. Es decir, un país que se ha proclamado independiente, que republicano, democrático, sin embargo ha tenido una vida azarosa. Sin embargo, y por eso yo soy un entusiasta del tema, en el ámbito constitucional hemos pasado de un Estado clásico liberal que rigió desde el 1823 hasta la Constitución de 1933 a un Estado constitucional a partir de la Constitución de 1979. Es decir, un Estado en donde ya no hay un primer poder del Estado bajo la concepción tradicional y decimonónica de la Constitución de Cádiz de 1812, sino que hay un Estado constitucional en donde el poder se reparte entre diversos órganos y no hay territorio o área que no esté sujeta a un nivel de control, y hay un sistema de compensación e intercontrol del poder para evitar el abuso y el exceso del poder. Doctor Blume, permítame que hagamos una pausa y retornamos con esta interesante conversación respecto del 11º Congreso Nacional de Derecho Constitucional a realizarse en Lima del 24 al 26 de agosto próximo. Una pausa y retornamos con tus derechos. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV. Continuamos la interesante conversación que venimos sosteniendo con el magistrado Ernesto Blume Fortini, quien nos hablaba de su visión optimista del desarrollo del proceso constitucional en el Perú. Pero, ¿qué más debemos hacer? Tenemos, como ya hemos dicho y usted lo ha explicado perfectamente, en el transcurso del tiempo próximos a cumplir 200 años de vida independiente, 12 constituciones, una última, la de 1993, que podríamos decir es una continuidad con mejoras de lo que fue la de 1979. Y además un código procesal constitucional que se remonta al año 2004. Todos estos avances, ¿hacia dónde nos llevan? Bueno, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, con todo gusto, terminar la idea que estaba exponiendo en la primera parte. Entonces, se produce, a partir de la Constitución del 79, un cambio del modelo y asumimos la forma de un Estado constitucional, que es la forma más avanzada, que es la forma de un Estado protector de la persona humana como valor supremo de la sociedad y del Estado, y protector de la Constitución como expresión del pueblo,
de su voluntad soberana en ejercicio de lo que se denomina el poder constituyente. Pero desde el plano de vista, desde el punto de vista digamos, el desarrollo político del país, es evidente que estamos en una época positiva, porque es inédito en la historia patria que transcurran 20 años o un poco más de 20 años como han transcurrido desde el segundo gobierno del señor Alberto Fujimori hasta la fecha, en que no hayan habido interrupciones del orden constitucional y haya habido una sucesión ordenada y a través de los canales constitucionales de 6 presidentes. Si contamos el segundo gobierno del señor Fujimori, el doctor Valentín Paniagua Corazao, gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, luego el gobierno del presidente Alejandro Toledo, luego el señor Alan García, luego Ollantumala y luego el señor Kuczynski, que es el actual presidente. Es decir, ya hemos transitado 20 años en democracia y en el marco de la Constitución, después de haber soportado el país una situación sumamente dura que fue la época del terrorismo, que con la gracia de Dios logramos superar, y haber además visto la corrupción en grado sumo cuando el país fue testigo de cómo en la oficina del Servicio de Inteligencia Nacional se compraban políticos, medios de comunicación, etc. Es decir, dentro de todo, el país está saliendo adelante. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es sembrar en cada peruano lo que se denomina el sentimiento constitucional, que fue una idea propuesta inicialmente por un profesor extranjero, el doctor Karl Lowenstein, que dijo: no puede haber democracia, ni puede haber sistema adecuado, democrático y constitucional, si no hay amor a la Constitución. El pueblo tiene que aprender primero lo que es la Constitución, identificarse con ella, quererla para poder defenderla. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho los peruanos en afincar en cada ciudadano del Perú la conciencia de la importancia de la Constitución, de su sistema político, para que ese ciudadano sea una especie de portaestandarte de la defensa de la Constitución. Entonces, un país en donde el pueblo hace carne, hace conciencia de lo que es la Constitución como expresión de su propia voluntad y la importancia que tiene y el respeto que se merece y que no puede ser violada por ningún motivo, ese es un pueblo en donde está asegurada la continuidad democrática, porque nadie se va a atrever a romper ese orden constitucional bajo el riesgo de que surja pues una situación de conflicto nacional inmanejable. Entonces necesitamos fortalecernos como Estado constitucional, sembrando constitucionalismo en cada peruano, sembrando ese amor a la Constitución. El Tribunal Constitucional está trabajando bastante en esa línea, porque nosotros no solamente resolvemos conflictos constitucionales, sino que estamos trabajando bajo la presidencia del doctor Manuel Miranda Canales y además en el Centro de Estudios Constitucionales del magistrado Carlos Ramos Núñez. Estamos trabajando mucho en una tarea adicional, que es la difusión y la docencia constitucional. ¿Esto cómo? Organizando eventos, organizando cursos, diplomados, seminarios y haciendo publicaciones. Publicaciones sobre diversos temas de relevancia constitucional, pero dentro de una, digamos, posición de apertura que permita recoger todas las opiniones. Es decir, no solo recogemos las que están a favor, sino también aquellos puntos discordantes. Exacto. ¿Por qué? Porque en democracia tenemos que admitir una pluralidad de pensamientos. Solamente en la coexistencia de la pluralidad con el diálogo y la tolerancia mutua se van forjando las instituciones y los países. Y por lo tanto no podemos
llevar una línea uniforme con nuestra jurisprudencia. Tenemos que decir, bueno, el tribunal en esto tuvo esta posición, pero hay estas otras posiciones discordantes, muy respetables, lo cual permite que el que se acerca a las publicaciones del tribunal pueda comparar. En lo que es el Bicentenario, se está sacando una serie de publicaciones relacionadas con los grandes pensadores del constitucionalismo nacional, como por ejemplo Toribio Pacheco, Quimper y otros. Es decir, estamos trabajando en esa línea bastante. Y de otro lado, lo que hay que hacer, fuera del sembrar el sentimiento constitucional, es obviamente tratar de fortalecer los mecanismos de la democracia y sobre todo del ejercicio de los derechos políticos, entre ellos los partidos políticos. O sea, este es un país que desde mi punto de vista particular tiene que dejar de ser manejado por caudillos. Es un país en donde debemos organizarnos en fuerzas políticas con organización, con doctrina, con programa de gobierno y organizadamente como una opción básicamente de pensamiento y de fórmulas de cómo enfrentar la problemática nacional, llegar al poder. Pero nuestra historia republicana está preñada pues de este ingrediente que es el caudillismo, ¿no? O sea, los movimientos políticos se forman porque una persona muy respetable, muy comunicativa, con muy buenas intenciones, pero piensa que debe llegar a ser presidente de la República y entonces organiza todo un movimiento que lo apoye. Eso está muy bien, pero la democracia no se consolida así, porque esa persona se acaba y se acabó ese movimiento. La democracia se consolida con partidos políticos sólidos, firmes, trascendentes, en donde para llegar a ser líder hay que recorrer todo un camino y uno debe aprender cuál es la visión de esa opción de gobierno que es el partido, una opción porque el partido pretende llegar al poder y para eso tiene todo un pensamiento y un plan de gobierno. Entonces, quienes están recorriendo ese camino van a llegar en su momento a niveles de liderazgo que aseguren que se trata de un trabajo en equipo y no de personalismos, y entonces que pueda haber rotación. Pero esa es una tarea enorme, porque es una tarea que no solamente tiene que ver con la clase política y el pensamiento de la clase política, sino tiene que ver además con el propio ciudadano, que tiene que entender que no puede elegir por una cuestión personal, tiene que elegir por ideas, por pensamientos, por puntos de vista, por planteamientos, por posiciones doctrinarias. Y entonces esa es una tarea inconmensurable. Y que se tratará en este Congreso Nacional de Derecho. Y que se tratará en este Congreso. Vamos cerrando la entrevista, doctor Bolme, agradecemos la gentileza de habernos atendido y en sus presentaciones yo siempre lo escucho hablar de dos cosas que nos gustaría que nos explique, que es el eje de preocupación y el ángulo de observación para resolver sobre determinados casos cuando evalúan las situaciones aquí en el tribunal. ¿Podría explicarnos qué significan cada uno de estos ejes, el eje de preocupación y el ángulo de observación? Con todo gusto. Bueno, fruto de mi experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, yo he llegado a la conclusión de que para ser un juez constitucional auténtico, realmente puesto en su lugar, hay que analizar los problemas que llegan a las manos de nosotros, teniendo en cuenta un eje de preocupación y un ángulo de observación. ¿Qué quiero decir con eje de preocupación? Es decir, cuál es el núcleo de nuestra atención y que da todo sentido a la decisión que vamos a tomar. Y para mí, cuando se trata de los derechos, de los procesos, mejor dicho, de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, el eje de preocupación es el derecho invocado por la parte demandante, no otros ejes. Pueden haber otros ejes, pero ese eje, los otros ejes no son prioritarios. Nosotros estamos para analizar el derecho invocado por el demandante como un derecho amenazado, violado, y para analizar si ha habido o no afectación, y si ha habido afectación, corregir la situación.
Porque si no, no podríamos evidentemente juzgar muchos casos, porque póngase usted que viene un delincuente prontuariado, condenado, y nos alega que no está siendo respetado en sus derechos en el régimen penitenciario que sigue. Entonces, si yo tengo otro eje de preocupación, puedo decir, bueno, pero este señor cometió un delito muy grave y simplemente traslado la protección de su derecho al tema del delito que cometió, cuando debo centrarme en el derecho que me invoca. Como todo ser humano, sea bueno, sea malo, requiere un tratamiento acorde con su dignidad de ser humano. Entonces, el eje de preocupación tiene que ser muy claro. Yo a veces observo que ese eje varía y muchas veces lleva a unas decisiones equivocadas o fuera de lugar. El eje de preocupación, por ejemplo, cuando analizamos la inconstitucionalidad de una norma, es que haya existido o no violación a la Constitución, que se haya roto o no en lo que se denomina la constitucionalidad, es decir, el vínculo que une la Constitución con las demás normas del sistema jurídico. Ese es el eje de preocupación, no otro. Entonces, cuando analizamos la inconstitucionalidad de una ley, estamos haciendo un análisis de puro derecho, es decir, qué dice la Constitución en cuanto a su contenido, qué dice la ley. Si hay choque normativo, eliminamos la ley. Pero hay casos en los cuales la preocupación es por la coyuntura que motivó la ley y no por la compatibilidad o no entre la ley y la Constitución. Ahora, ese es el eje de preocupación, dependiendo del proceso de que se trate. El ángulo de observación es desde donde yo miro el problema, desde donde lo observo. Desde mi punto de vista lo debo mirar desde la Constitución. Vale decir, desde la posición que me indica qué es la Constitución y qué valores comprende, y desde ahí miro el problema. Pero no pensando en una Constitución en la literalidad de su texto legal, sino en una Constitución en cuanto a su contenido, es decir, valores, principios, derechos, instituciones, y como yo siempre digo, inclusive la lógica y la filosofía que inspiró la Constitución. La Constitución, que es la filosofía que nosotros llamamos el legislador constituyente. Es decir, un enfoque integral. Desde ahí miro el problema. No lo miro desde la ley, porque yo estoy defendiendo al legislador constituyente, que es el que dicta la Constitución a nombre del pueblo, no al legislador constituido, que es el que integra un parlamento y dicta una ley en un determinado momento. Y puede ser que ese legislador constituido, un congresista de la República, haya aprobado una ley que contradice la Constitución. Entonces, cuando yo juzgo, me tengo que colocar en el nivel de la Constitución. Tengo que, en otras palabras, tener una visión humanizada y constitucionalizada de la problemática. Observo que en algunos casos este eje y este ángulo se pierden y entonces entramos en un territorio en donde, desde mi punto de vista, dejamos de ser jueces constitucionales. Ese es por lo menos mi ángulo de observación y mi eje de preocupación, con todo respeto a quienes discrepan de mi posición. Gracias, doctor, por su participación en Sus Derechos. Muy entretenida esta charla. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias. Hasta aquí la presente edición. Hasta la próxima.